Hoy vamos a descubrir cómo la inteligencia artificial está revolucionando el mundo de la educación. La IA ya no es una promesa lejana, es una realidad que está transformando aquí y ahora nuestras escuelas y la manera en que enseñamos y aprendemos. Gracias a ella, por ejemplo, hoy contamos con robots diseñados para que educadores y estudiantes puedan iniciarse en la IA desde cero, de forma práctica y entretenida. También están surgiendo cursos de IA dirigidos a niños pequeños, que no solo les enseñan a programar, sino que potencian su creatividad, fortalecen el pensamiento crítico y despiertan su curiosidad por el conocimiento. Al mismo tiempo, se desarrollan sistemas inteligentes capaces de adaptar los contenidos en tiempo real, ajustándose al ritmo y a las necesidades específicas de cada estudiante, personalizando la experiencia educativa como nunca antes. Incluso aprender inglés se vuelve más natural y efectivo. Con aplicaciones basadas en IA, los estudiantes pueden practicar el idioma en situaciones reales. Y quizás lo más transformador, nuevos enfoques pedagógicos están utilizando datasets diseñados especialmente para la educación, conectados con la vida cotidiana de los estudiantes. Esto permite enseñar IA de forma cercana y con sentido. Bienvenidos a Works of Science. Hoy descubriremos cómo la IA está ayudando a transformar la educación. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo programa de Work of Science. Como siempre, la intro nos brinda el contexto perfecto para el programa de hoy. En esta oportunidad hablaremos de cómo la inteligencia artificial está haciendo una verdadera revolución en el mundo educativo. Como es de costumbre, en este programa presentaremos 5 trabajos científicos que nos revelarán cómo la inteligencia artificial está transformando y evolucionando la experiencia educativa. Antes de empezar, voy a saludar a mi compañera de equipo. ¿Cómo te encuentras, Ada? Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Gracias, Javi. El tema de hoy me encanta. Estoy lista y muy emocionada por empezar. Excelente, no se pierdan el programa de hoy y empecemos. Con respecto a la primera investigación, les comento que fue liderada por el Dr. Francisco Bellas y equipo de la Universidad de La Coruña, en España. Aprovecho para enviarles un gran saludo a todos los gallegos, tierra de mis abuelos y familiares. Un gran abrazo para todos ustedes. En este proyecto, además de hablar de educación e inteligencia artificial, hablaremos de robótica, específicamente del proyecto Robobo, un robot que fue diseñado específicamente para enseñar y aprender inteligencia artificial desde cero. Vamos a ver de qué se trata. ¿Por qué enseñar IA en las escuelas? Porque ya convivimos con sistemas inteligentes a diario y no basta con saber usarlos, necesitamos comprender cómo funcionan. Eso es lo que busca la alfabetización en IA y el proyecto Robobo es una de las propuestas más sólidas para lograrlo en el aula, desde la secundaria hasta la universidad. Robobo es un robot móvil y su verdadero cerebro es un smartphone que se coloca sobre su base robótica. Gracias a eso, Robobo cuenta con cámara, micrófono, pantalla táctil, GPS, sensores de movimiento y acceso a Internet. Todo lo necesario para que los estudiantes trabajen con datos reales, en tiempo real, en escenarios complejos, como los que enfrenta cualquier sistema de IA moderno. Este enfoque encaja perfectamente con la definición de agente inteligente, un sistema capaz de percibir su entorno, razonar, tomar decisiones y actuar de forma autónoma. Y eso es exactamente lo que permite experimentar Robobo, una IA situada, con cuerpo, que interactúa con el mundo físico en tiempo real. Robobo no es solo un robot, es un ecosistema educativo completo. Incluye simulación a través de RoboboSim, materiales de aula y programación adaptada a todos los niveles, desde Scratch para principiantes hasta Python, con librerías profesionales. Probado durante 6 años en escuelas y universidades, Robobo ha demostrado ser eficaz no solo para enseñar conceptos complejos, sino también para aumentar el interés, la motivación y el pensamiento crítico de los estudiantes. Y frente a otras plataformas, ofrece mayores capacidades técnicas, un simulador avanzado y recursos alineados con los estándares internacionales de alfabetización en IA. En conclusión, Robobo es una herramienta educativa seria, flexible y adaptada al mundo actual. Es un puente entre la teoría de la IA y la práctica en el aula. Y sobre todo, es una invitación a formar ciudadanos y profesionales capaces de entender, crear y cuestionar las tecnologías que moldean nuestro presente y nuestro futuro. Bueno, espero que les haya
gustado esta investigación, y con respecto a la segunda, les comento que fue liderada por el investigador Hong Guangzhou y equipo de la Escuela de Arte y Diseño que pertenece a la Universidad de Tecnología de Tianjin en China. En esta investigación presentaremos un proyecto que fue basado en un curso de inteligencia artificial para niños de primaria, en donde no solo se mejoraron los conocimientos de los niños, sino que también se mejoró la creatividad y el pensamiento crítico. Vamos a verlo. En un contexto donde la IA está transformando todos los ámbitos, incluida la educación, estos investigadores desarrollaron un curso intensivo de IA para niños de 9 a 12 años, con 30 participantes. Durante 5 días de formación, buscaron enseñar los fundamentos de la IA, promover el uso creativo de herramientas generativas y evaluar con rigor el impacto del aprendizaje. El curso combinó teoría y práctica, enseñando desde los fundamentos de la IA hasta su aplicación con herramientas como ChatGPT, Boomi y otras. Este curso en Taiwán se estructuró sobre 3 pilares clave para desarrollar la alfabetización en inteligencia artificial: comprender qué es la IA y cómo funciona, adquirir habilidades técnicas como el pensamiento computacional y el uso de herramientas, y cultivar una actitud crítica y ética frente al impacto social de estas tecnologías. Con esta base integral, no solo se despertó el interés de los niños por la IA, sino también una genuina conciencia y responsabilidad hacia el futuro tecnológico que ya estamos atravesando. Los resultados mostraron un aumento del 62,75% en el conocimiento de IA, actitudes positivas hacia la tecnología y una alta motivación por seguir aprendiendo. Los proyectos finales destacaron por su creatividad y originalidad, y muchos estudiantes expresaron su deseo de aplicar la IA en sus futuras profesiones. En conclusión, este proyecto no solo demuestra que los niños pueden aprender sobre inteligencia artificial, sino que también pueden enseñarnos a imaginar un mundo donde la tecnología se use con creatividad, empatía y propósito. Bueno, espero que les haya gustado esta investigación, y antes de avanzar con la tercera, ya saben, les voy a pedir por favor que se suscriban, le den clic a la campanita para estar enterados de los próximos videos de WOS, y si el programa les está gustando hasta ahora, les voy a pedir por favor su like. Con respecto a la tercera investigación, fue liderada por la investigadora Lulu Han y equipo de la Universidad del Sistema de Ayuda Perpetua Dalta en Filipinas. Estos investigadores proponen un nuevo modelo educativo que combina inteligencia artificial, Internet de las Cosas y computación en la niebla o fog computing, que permite gestionar el aprendizaje de cada alumno de manera inteligente, personalizada y en tiempo real. Vamos a verlo. Este equipo de investigadores ha propuesto una arquitectura de aprendizaje innovadora que lleva la informatización educativa a otro nivel. Lo hicieron aplicando conceptos avanzados de teoría de juegos, algoritmos de aprendizaje por refuerzo y tecnologías distribuidas. El resultado: un sistema de gestión estudiantil inteligente, capaz de adaptarse a cada alumno. Este estudio se enmarca en la informatización educativa, es decir, la incorporación de tecnologías digitales para optimizar la calidad y eficiencia del aprendizaje. Los autores proponen un modelo jerárquico basado en el algoritmo Q-Learning, integrado a un entorno de fog computing que permite tomar decisiones inteligentes en tiempo real, según el estado del sistema y las necesidades específicas de cada estudiante. El fog computing permite procesar datos cerca del usuario, reduciendo la latencia y mejorando la respuesta del sistema. Así, puede detectar dificultades y ofrecer apoyo personalizado en tiempo real. Para ello, se utilizan sensores que registran el comportamiento del estudiante y algoritmos de IA que analizan esos datos para adaptar la experiencia de aprendizaje. El sistema fue evaluado en escenarios de alta demanda con 3.000 usuarios simultáneos y demostró un rendimiento sobresaliente. Técnicamente, el modelo alcanzó una convergencia estable en solo 80 iteraciones, 10 menos que el Q-Learning tradicional, y logró una significativa reducción de costes operativos. En términos de usabilidad, expertos calificaron sus funcionalidades con promedios superiores a 8 puntos. En conclusión, el modelo propone una base sólida para una educación más personalizada y adaptativa, integrando sensores, IA y decisiones en tiempo real. Aunque su implementación presenta desafíos, marca un avance significativo hacia la transformación digital del aprendizaje. Con respecto a la cuarta investigación de hoy, les comento que fue liderada por la estudiante de doctorado Ma Mingjian y equipo de la Facultad de Estudios Educativos de la Universidad Putra en Malasia. Dominar el idioma inglés es un gran desafío. Por ejemplo, en China, donde la enseñanza del idioma inglés es obligatoria, muchos estudiantes universitarios tienen problemas para expresarse con fluidez.
En este contexto, estos investigadores desarrollaron una aplicación móvil con inteligencia artificial que busca ayudarlos. Vamos a verlo en detalle. Este equipo de investigadores llevó a cabo un estudio para evaluar si una aplicación móvil llamada Liu Li Shuo, potenciada con IA, podía mejorar el rendimiento oral en inglés de estudiantes universitarios. Y lo hicieron de forma rigurosa. Diseñaron un experimento de 10 semanas con 2 grupos de estudiantes. Un grupo usó la app de mensajería WeChat para practicar, mientras que el otro grupo combinó WeChat con el uso de Liu Li Shuo, una app que ofrece ejercicios personalizados, reconocimiento automático de voz, procesamiento del lenguaje natural y retroalimentación instantánea. Ambos grupos recibieron exactamente las mismas clases presenciales, el mismo contenido y la misma cantidad de tareas. La única diferencia fue el tipo de herramienta utilizada para practicar después de clase. ¿Los resultados? El grupo que usó la app con IA mostró una mejora significativamente mayor en su habilidad para hablar inglés. Más específicamente, mejoraron en pronunciación y fluidez, aunque los avances en vocabulario y gramática no fueron estadísticamente significativos. Esto sugiere que la app es especialmente útil para aspectos de la comunicación oral relacionados con la entrega y la entonación, pero aún tiene espacio para mejorar en aspectos más estructurales del idioma. Los investigadores explican los resultados a través de la teoría sociocultural de Vygotsky, que sostiene que aprendemos mejor con apoyo en nuestra zona de desarrollo próximo. En este caso, la app actúa como guía, brindando retroalimentación personalizada en tiempo real. Esto permite que cada estudiante practique a su ritmo y nivel. Lejos de reemplazar al docente, esta tecnología complementa su tarea, integrándose de forma natural en un entorno educativo ya familiarizado con el uso de dispositivos móviles. En conclusión, la educación del futuro será híbrida, personalizada y potenciada por IA, y tal vez lo que hoy representa una barrera, como hablar inglés con fluidez, muy pronto se convierta en una oportunidad accesible, inteligente y al alcance de un simple clic. Con respecto a la última investigación de hoy, les comento que fue liderada por el investigador Seul-Ki Kim y equipo de la Universidad Nacional de Educación de Corea. En este estudio presentaremos una nueva forma de enseñar inteligencia artificial, utilizando datos específicamente diseñados para los estudiantes, basados en su vida cotidiana y fundamentalmente utilizando conceptos o preceptos del constructivismo. Pero no les voy a contar más, los dejo con Ada para que se los cuente en detalle. Uno de los principales problemas para enseñar IA en las escuelas es que muchos de los conjuntos de datos que se usan, como el clásico IRIS dataset, no tienen nada que ver con la vida de los estudiantes. Son ejemplos lejanos, con datos que resultan abstractos o poco interesantes. Esto hace que aprender sobre IA se vuelva difícil, porque no se conecta con lo que los chicos ya saben o viven. Este estudio parte justamente de esa idea. Si queremos que los estudiantes realmente entiendan cómo funciona la IA, necesitamos usar datos que les resulten familiares. El constructivismo propone que aprendemos mejor cuando conectamos lo nuevo con lo que ya conocemos. En educación en IA, esto implica que los estudiantes no solo usen algoritmos, sino que trabajen con datos que tengan sentido en su vida. Por eso, estos investigadores rediseñaron el proceso de creación de datasets inspirándose en la ingeniería de software, adaptándolo al entorno educativo. Su objetivo fue garantizar no solo la calidad técnica, sino también la relevancia y autenticidad de los datos para el aula. El proceso incluyó definir los contenidos a enseñar, seleccionar temas cercanos a la experiencia estudiantil, adaptarlos al aula y evaluar su calidad mediante métricas como precisión, coherencia y claridad. Una vez desarrollados, los nuevos datasets se pusieron a prueba en clases reales de IA. Se dividió a los estudiantes en 2 grupos. Uno trabajó con datasets tradicionales como IRIS y el otro con los nuevos conjuntos diseñados desde una perspectiva constructivista. Ambos recibieron la misma enseñanza durante 6 sesiones, pero al final, quienes usaron los nuevos datasets mostraron una mejora mucho mayor en todas las competencias: comprensión de la IA, resolución de problemas, ética, planificación y uso de datos. En conclusión, este estudio propone una nueva forma de enseñar IA, con datos cercanos a la vida real de los estudiantes que los ayuden a pensar como científicos y a reflexionar sobre temas éticos. Una propuesta concreta, útil y adaptada a los desafíos del presente. Bueno, hemos llegado al final. Esperamos que los contenidos y las investigaciones les haya gustado y si fue así les pedimos por favor su like. Con respecto al próximo programa hablaremos del IoT o Internet de las Cosas aplicado al contexto industrial. Esta tecnología
tecnología disruptiva, subdisciplina del Internet de las Cosas, está haciendo una verdadera revolución en cómo las industrias monitorizan, operan y optimizan sus procesos. Como siempre en este programa presentaremos 5 trabajos científicos en donde el IoT estará en el centro de la escena. No se lo pierdan. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo programa. Chao.